ocasión para el tema de seguridad. Y está en cabina ya con nosotros el diputado federal Héctor Cruz, que creo que tuvo bueno, estos días han estado bastante intensos allá en la Cámara, ¿no? No puedo dejar de preguntarte, Héctor, la postura tuya y de tu partido sobre el tema, lo ocurrido en Culiacán. Buenos días. Buenos días. Sí, definitivamente es algo preocupante. Hoy tuve una entrevista en la mañana también al respecto. Mira, sin prejuzgar si estuvo bien o estuvo mal la liberación de este personaje para poder resguardar la vida de los sinaloenses, la situación es que hubo contradicciones desde un inicio respecto al operativo, ¿no? Primero si fue una situación eventual y después un operativo dirigido, ¿no? Dirigido. Entonces, si fue un operativo dirigido, eso es responsabilidad del Estado mexicano, de sus entes de seguridad, Guardia Nacional, Ejército, Marina, tomar las medidas necesarias para resguardar a la población. Definitivamente no podemos permitir que ante una situación de esta naturaleza, al vernos rebasados por el crimen organizado, terminar liberando a los delincuentes. ¿Por qué? Si bien es una medida que a lo mejor era inapelable, es decir, no había otra opción, porque ciertamente es más importante la vida de los mexicanos que la captura de un delincuente, es el Estado mexicano quien debe proveer esas garantías. No se pueden hacer operativos sin tener esa zona de resguardo, ese trabajo previo de inteligencia y operativo para poder garantizar, primero, que se va a lograr el objetivo y segundo, que no va a haber bajas de ciudadanos. Siempre debemos resguardar la vida de los ciudadanos y creo que aquí es lo que hizo falta. Entonces, no podemos estar a expensas de que si se busca un objetivo criminal, se vuelva a presentar esta situación y el gobierno tenga que volver a ceder. Eso es lo que no se debe permitir. Debe haber una estrategia muy definida donde el Estado mexicano sea siempre el que se imponga ante los criminales y resguardando la vida de los mexicanos. Hoy el presidente declaró que en este tema, seguiría la misma premisa, ¿no? En caso que hubiera riesgo para la población o a la sociedad civil, no se llevaría a cabo la detención de una persona a pesar de que haya orden de aprehensión. Es un grave riesgo que se siente un precedente, ¿no? Para cómo está el país, esta situación. Definitivamente. También hay que recordar que no es la primera vez que un criminal moviliza toda una ciudad, pone de cabezas a una ciudad para poder evadir la acción de la justicia, pero definitivamente, mira, el Estado mexicano debe pesar con mayor fuerza y contundencia sobre los criminales y esto no se debe permitir que pase. En todo caso, no se deberían llevar a cabo estos operativos si existe ese riesgo. Debe de haber una mayor planificación, ¿no? Mejores estrategias, porque si no, vamos a estar a expensas de que todos los criminales nos encuentren la medida al gobierno y que digan, ya sé cuál es el mecanismo para poder mantener mi libertad y voy a generar terrorismo. Entonces estaríamos reconociendo que estamos perdiendo la batalla contra los criminales. Ese es el principal riesgo de todo esto. Definitivamente, y eso no se puede permitir. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de proveer seguridad a los mexicanos y encontrar los mecanismos, sino qué caso tiene la creación de la Guardia Nacional. Héctor Cruz, estamos con Héctor Cruz, diputado federal del partido Encuentro Social aquí por Tijuana. Saludos a Manuel Ocaño, saludos a Laura Franco, igual a Cecilia Reyes, hola, María Ábalos. Diputado, pero también es muy extremo irse al otro extremo de decir la estrategia del presidente López Obrador ha fracasado. No, también es muy extremoso. Definitivamente creo, y ahí tenemos una corresponsabilidad nosotros, debemos proveer todas las herramientas, tanto normativas, presupuestales, para poder consolidar este nuevo ente que es la Guardia Nacional, ¿ok? Si es que ese es el objetivo, ¿no? Estará dentro de una semana y media el secretario Durazo en comparecencia ante la Cámara de Diputados. Tendremos la oportunidad de dialogar e interrogarlo, ¿no? Entonces, esta situación que pasó en Culiacán no debe dividir a los mexicanos, definitivamente. No debemos polarizar respecto a si estuvo bien, si estuvo mal, ¿no? Y que nos encontremos en discusiones en ese sentido.
Definitivamente lo que sí debemos reconocer en primera instancia es que sí es más importante la vida de los mexicanos que la detención de un criminal. Segundo, que el Estado mexicano no debe ser rebasado por el crimen organizado y que esta situación, yo sí difiero con el presidente, no se debe volver a presentar. Si está en riesgo la población, no se debe llevar a cabo un operativo de estos. Cuando se busque generar la detención de un objetivo criminal, primero se deben garantizar los derechos de los ciudadanos y si es necesario meter a todos los órdenes de gobierno para no ser rebasados en número, se tiene que hacer, ¿no? Entonces, esto no debe pasar. Hay mucho que componer porque la realidad es que la criminalidad ha crecido en este país. ¿En todo sentido? En todo sentido. Este año, que es el primer año de gobierno del presidente López Obrador, no ha sido la excepción. Entonces, el plan de pacificación de México no ha dado resultados, ¿no? Es una autocrítica constructiva, claro. Porque yo soy miembro del Poder Legislativo y lo tenemos que reconocer así. Como que ha faltado, ¿no? En este gobierno esa autocrítica de reconocer, por ejemplo, comentaba yo ahorita que el presidente, lo único que ha reconocido de todo esto es que el operativo fue fallido, porque obviamente falló, ¿no? Claro. Fue evidente, pero de ahí en fuera asumir una autocrítica como que le cuesta mucho trabajo a nuestro presidente y sobre todo al partido que lo representa ahí en el Congreso de Morena. Definitivamente, debemos, para poder avanzar, debemos ser autocríticos y sí tenemos que reconocer que no hemos logrado, y hablo de los tres poderes, sí. No solo para tampoco hablar solamente del presidente, que es quien mayor responsabilidad tiene porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y es quien establece las directrices en materia de seguridad. Pero realmente vamos hablando de todo el gobierno en su conjunto. No se ha sabido responder a esta gran problemática que existe en nuestro país, que es la criminalidad. Ha ido a la alza. Entonces, sí debe de haber cambio o giros de timón. Si es necesario que cambie su gabinete de seguridad, lo debe de hacer. No solo por lo que pasó en Culiacán, sino por lo que está pasando a nivel nacional. En Tijuana. En Tijuana no ha parado la criminalidad. 1800 ya casi homicidios. Es correcto. Y aquí ya tenemos Guardia Nacional. Ahora, por eso digo que hay que hacer una autocrítica. Evaluémonos. ¿Cuál ha sido el efecto de la Guardia Nacional en Tijuana? Desde mi punto de vista, ha sido nula. Porque los crímenes no han bajado. Entonces, en eso consiste la autocrítica. Pero la Guardia Nacional se ha enfocado al tema migratorio, tanto en el sur como aquí, en la frontera norte. O sea, claro. Están más preocupados del flujo de los migrantes indocumentados que el tema propiamente de la inseguridad. Sí, y hace 2 semanas que estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, definitivamente ella delimitó el actuar de la Guardia Nacional y dijo 2 aspectos que yo considero fundamentales. Primero, que no debe de abocarse al tema migratorio, lo cual en la realidad no está pasando. Segundo, reconoció, y eso me gustó, reconoció que la Guardia Nacional no va a ser el remedio para la criminalidad en el país. Ella dijo algo que nosotros hemos dicho mucho tiempo, son las corporaciones locales las que van a sacarnos este problema. Ya lo vivimos en el 2007, 8 al 10, aquí en Tijuana. Y fue la coordinación, sí, del ejército, del Estado, de la Federación, pero sobre todo las policías municipales las que nos sacaron de este gran problema. Claro, un trabajo de depuración primero y luego hubo una recomposición de la policía municipal y fueron las que hacían frente a la criminalidad. A rato los criminales le tenían miedo a los policías y eso era bueno, a ese punto debemos de llegar. Porque es el primer bloque que le hacen frente, ¿no? La municipal es la que sale en todos los eventos como primera. Es correcto. Primero, conocen la situación de la zona, ¿no? Conocen perfectamente la ciudad. Segundo, es la más numerosa, ¿ok? Puedes tener 1800 de la guardia, elementos de una corporación federal, pero solamente tienes 200 patrullas. O sea, ¿de qué te sirve? Realmente es la policía municipal la más numerosa o la estatal. Entonces, se ha ido descomponiendo, sí, hay que reconocerlo. Si trabajamos en una depuración, un reclutamiento nuevo, que también es un elemento fundamental. Ahora resulta que ningún joven quiere ser policía. Ya no hay quien quiera hacerlo. Exactamente, se ha degradado mucho esta figura y yo creo que debemos de volver a sentir el orgullo de tener policías, ¿no? Buenos policías en Tijuana. Entonces, esta es la situación. Vuelvo al punto central. Hay que reconocer dónde no hemos avanzado. Es cierto, nos cuesta la autocrítica, pero para poder avanzar debemos hacerla, ¿no?
Yo cuando participé en el grupo de coordinación de Baja California, yo les planteé en aquella reunión, por cierto ya no he sido invitado, yo les planteé, díganos del legislativo qué ocupan, porque es común escuchar que quedan en libertad por las leyes, los delincuentes, que hacen falta mayores garantías jurídicas para los entes de gobierno, para los operadores, que son los cuerpos policíacos. Entonces, esa es la parte que debemos compartir ambos poderes. El ejecutivo, a través de sus policías que va y combate en la calle, en el terreno, ¿no? En la línea de fuego, como les decimos, y nosotros que estamos para adecuar la norma y proveer estas herramientas jurídicas, para realmente ser fuertes con el delincuente y proteger a la ciudadanía. Ahí debemos trabajar mucho en conjunto. ¿Serías de la idea de que Alfonso Durazo dejara el cargo? Mire, yo la verdad, yo soy de la idea, no contra ningún personaje en particular, yo creo que debe haber un fuerte cambio en la estrategia de seguridad, ¿no? Y si eso implica los cambios en los titulares de las secretarías, debe de haberlo. Hay que reconocerlo, la problemática no ha sido combatida con eficacia. Entonces, debe haber cambios radicales para obtener resultados diferentes. Hay quienes comparten que no habrá cuarta transformación si no el tema de seguridad sigue siendo grave como hasta ahorita. No solo en la cuarta transformación, sino en los gobiernos que vengan. Este siempre será un gran problema para el país. Definitivamente el tráfico de drogas, el consumo de drogas en nuestro país ha ido a la alza. Estas drogas sintéticas que hoy son letales contra la vida humana en el consumo. Entonces, definitivamente siempre va a ser un problema. Debemos ser responsables y lograr una mejor estrategia para poder combatir la criminalidad. Sobre el mismo tema, pero ya más enfocado al ámbito legislativo, está pendiente, está por discutirse el tema de la marihuana. Sí, es una discusión que ya está en la puerta. Se han generado propuestas en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y en estos próximos días se estará emitiendo ya un dictamen, saldrá del Senado y que pase a revisión a la Cámara de Diputados, toda vez que hay un plazo que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir una legislación al respecto, toda vez que de manera recurrente particulares han recurrido a la instancia judicial para poder obtener una autorización del uso ya sea para uso personal o medicinal, ¿no? Bueno, en ambos casos personal, pero para lúdico o medicinal me refiero, de derivados de la cannabis, de productos derivados de la cannabis. Entonces, la Suprema Corte interpuso un plazo perentorio al órgano legislativo para que emitiéramos una legislación. Obviamente se tiene que abordar de manera muy amplia, ¿no? Se habla de un órgano regulador donde el Estado no pierda la rectoría en la reglamentación, el uso, la cosecha, todo de los derivados de la cannabis. Entonces, es una discusión que ya está en puerta. Todavía no sale el dictamen, con gusto lo estaré compartiendo, pero la idea viene en los siguientes sentidos, es despenalizar el uso personal de la marihuana, del cannabis, de sus derivados, y generar licencias para siembra, cosecha, de investigación científica, y ¿impactará esto en el tema del narcomenudeo y todo esto? En mi opinión personal, creo que la marihuana dejó de ser un enervante que hace algún tiempo generaba las ganancias más cuantiosas para el crimen organizado, ¿no? Pero es una problemática que persiste y va en aumento, el uso de esta planta. Entonces, se tiene que regular. En mi opinión, yo no sé si afecte o no a las estructuras financieras del crimen organizado, porque te repito, son estas nuevas drogas sintéticas las que generan mayores ganancias, creo, para ellos, y el mayor daño y la mayor violencia en nuestro país. Entonces, cuando se habla de la regularización del uso de las drogas, realmente está mal utilizado el término, porque de lo único que está hablando es del uso de la cannabis, ¿no? Que es un problema que existe
no se habla de ninguna otra droga. Por ahí en algún momento una persona recurrió a una instancia judicial para que se le autorizara el uso y la aportación de cierta cantidad de cocaína. Creo que eso es muy peligroso, no debemos entrar a ese campo, ¿no? Está demostrado en el sector de la salud que los derivados de la cannabis generan beneficios, ciertos beneficios a la salud, algunos de sus componentes, y por eso es que se abrió esta discusión en nuestro país, porque hay quienes promovieron amparos para que se les permitiera importar productos derivados con CBD, THC de la cannabis para uso médico. Y ahí es donde se abre el debate. Y creo que ahí debemos ser responsables. Lo que está fuera de eso, yo creo que no debe entrar ni siquiera a discusión, definitivamente. Otro tema que ya está muy reciente es el caso de la cuestión financiera, el presupuesto aprobado. ¿Cómo viene? Si tú lo sabes, en el caso específico para Baja California hay un grave problema ahí, bueno, de cuestión de adeudos que tiene el gobierno del estado, que dice que por cuestión de recursos federales, en fin, ¿cómo va a impactar la ley de ingresos y el presupuesto a Baja California? Sí, primero, es lamentable reconocer, y yo tuve oportunidad de platicar con el secretario de Hacienda en este mes, que también estuvo en la Cámara de Diputados en comparecencia, y Baja California es la entidad más endeudada de todo el país. Esa es una situación que nos pone en un foco rojo a los bajacalifornianos. Ahorita estamos en la etapa de que ya se aprobó la ley de ingresos, que en términos coloquiales es pues, el dinero que se proyecta obtener, captar el gobierno para después distribuirlo. Y ya en las semanas subsecuentes viene ya la autorización del presupuesto de egresos, que es en qué lo vamos a gastar y cómo lo vamos a gastar. Aquí hay aspectos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, se estableció el IVA para plataformas digitales. También ahí hay que decirle a la gente que yo no veo el escenario de que se vaya a cortar el derecho de acceso a las plataformas digitales. Eso no va a pasar, ¿no? Sí terminaremos pagando los usuarios el incremento, definitivamente. Pero no lo van a endosar, ¿no? Exactamente, no lo van a endosar las empresas. En lo personal, yo presenté algunas reservas, una que considero importante, que es no pegarle más al ahorrador, afores, cajas de ahorro y a cuentavientes. Se incrementó la tasa de retención en 0.5% y pues no, desde mi punto de vista no debemos afectar más al pequeño ahorrador. Pero bueno, son elementos que tiene el paquete económico. Todavía no discutimos todavía la forma de repartición, cuánto le corresponde a los estados. Pero sí adelanto un tema que es importante, que se sometió a discusión y se aprobó, que es la apertura a la regularización de los autos chocolate, ¿no? Que tiene dos efectos. Uno, acabar con este problema que en mayor medida se da obviamente en las ciudades de la frontera, como lo es Tijuana. No hay un padrón actualizado de autos chocolate, pero lo que sí sabemos todos, y sobre todo muchos, los que circulamos por estas calles a horas pico, que está inundado de autos irregulares. No, y también, bueno, las tres fronterizas, ¿no? Tecate, Mexicali, pero también Ensenada y Rosarito. No, definitivamente, todos los estados fronterizos, ¿no? Se acentúa más en las ciudades, en las ciudades colindantes con la frontera, pero es en general en los estados fronterizos. Ahora, ¿qué se busca por el otro aspecto? Que la recaudación beneficie mayormente a los estados a través de participaciones federales. Y segundo, pues obviamente estos aspectos de regulación incluyen impuestos y derechos tanto estatales y municipales, como cuáles, placas, ¿no? Licencias y estos derechos que implica tener un auto regular. Entonces, ha habido resistencia, sobre todo el sector productivo, no les preocupa y los entendemos y los vamos a escuchar. Lo que se aprobó es la apertura a la adecuación de las normas aduaneras para poder entrar a la regularización, ¿no? Entonces estaremos discutiendo cuál es la gama de vehículos, cuáles serán estas modificaciones a la ley aduanera para efecto de ya regularizar los vehículos. O sea, quiénes van a acceder y bajo qué reglas, ¿no? Pero es un hecho, eso ya está, que sí. Si se da, no faltaría precisar a quién sí y a quién no. Es correcto. Entonces, esto es una buena noticia para quienes estén en esta situación. Yo los invito a que estén muy atentos a esta regulación que se va a emitir, a estas normas, estos requisitos que se van a emitir
¿Para qué efecto que se puedan regular? Porque es necesario. En una ciudad como Tijuana es necesario entrar a la regularización, pero también como autoridad tendremos, o la autoridad que le corresponde tendrá que exigir, ¿no? ¿Quién lo llevaría a cabo? ¿El Estado? ¿El gobierno del Estado? No, tiene que ser una disposición hacendaria, es ante Hacienda, se buscará que sea el contribuyente directo. Pero me refiero, va a haber un esquema de coordinación en este tema y el que lo lleva a cabo. Sí, claro, seguramente será el Estado, será el Estado, entonces, pero también corresponderá al Estado, obviamente, ya teniendo estas reglas de incorporación a la regularización, pues obviamente tratar de acabar con este problema, ¿no? Es decir, entendemos por qué una persona utiliza un carro irregular. Por el bajo costo a la hora de adquirirlo, porque es una necesidad, pero también en muchos casos se vuelve un problema, porque si hay algún percance y hay daño patrimonial o de vidas humanas, pues obviamente no. La otra parte queda indefensa, ¿no? Definitivamente, ¿no? O a veces que se dan a la fuga y dejan el vehículo ahí en la vialidad y ya nadie sabe de quién es, no hay forma de detectarlo, o se cometen ilícitos. Y muchos, ¿no? Sí. Dicen que un alto porcentaje de los crímenes, delitos de cualquier índole, se cometen utilizando autos de ese tipo. Y por la muy sencilla razón de que no son rastreables, pues. ¿Sí? Nadie sabe quiénes son los dueños, ¿no? O quiénes son los posesionarios, porque te repito, no existe ni siquiera un padrón en Baja California al respecto. Entonces, salvo aquellos que tienen estos organismos también con los que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ese es otro. Hay que acabar con... Porque es un negocio el que están haciendo estas organizaciones. Hay que acabar con ese negocio. O NAPAFA, por ejemplo. Exactamente, porque al final de cuentas lo único que hacen es estafar al contribuyente, ¿no? O sea, no hay una regulación al respecto, no hay una autorización para que esta gente, por lo menos no normativa, quizá haya algún acuerdo por ahí con funcionarios, pero no lo hay, ¿no? Esta gente realmente no está regularizando su vehículo. Están manteniendo, yo creo, a un grupo de personas, ¿no? Que viven de eso, ¿no? Y eso es lo que hay que combatir y hay que acabar con ello. Estamos con el diputado Héctor Cruz. Héctor, antes, ya para finalizar, me interesa mucho el tema de lo que vienen, los recursos para Baja California. ¿Algún planteamiento en concreto que tengas tú o tu bancada para atenuar este problema financiero que enfrenta Baja California? Sí, mira, nosotros estamos planteando 3 aspectos fundamentales. 1, mayor inversión en infraestructura. Hay un gran rezago de infraestructura. Los ciudadanos, si me están viendo del distrito que yo represento y de gran parte de la zona sureste y la zona este de Tijuana, tenemos un gran problema de suministro de agua potable, porque hacen falta 2 acueductos importantes que pues no cuestan 5 pesos, son inversiones de cerca de 500 millones de pesos lo que se necesita para tener una solución a este problema. Hay mucho rezago en infraestructura educativa, de salud en Baja California, y estamos pugnando por mayor inversión, ¿no? Segundo, que se resuelva el problema de fondo de la educación en Baja California. Bueno, el presidente dijo que ya se va a federalizar, que lo va a absorber toda la nómina el gobierno federal. Híjole, pues esperemos que sí pase. Cuando yo platiqué de la situación de Baja California con el secretario de Hacienda, la realidad es que el problema de educación es un boquete tan grande que el gobierno ahorita, y él lo reconoció, no tenía los recursos para poder, así de primera instancia, resolver el asunto de la educación en Baja California. Entonces, sí hay disposición, pero falta lo bueno. Pero lo que tenemos que ver es con los recursos. Pues la dirigente del magisterio dijo que hace 2 semanas, 10 días, declaró que de aquí a diciembre, con los gastos propios del aguinaldo y todo eso, serían 2,000 millones de pesos lo que requiere el gobierno del estado para ponerse a mano. Sí, definitivamente, ya en términos globales son más de 6,000 ya para que el gobierno entrante del estado se regularice. De aquí pagos de aguinaldo, no solo en el tema del magisterio, sino acuérdate que hay un boquete financiero de más de 3,500 millones de pesos del Ixtecali. El Ixtecali está quebrado ya. Entonces, imagínate la cantidad de recursos que se necesitan, más lo de los maestros. O sea, la situación de Baja California no es privativa de un solo sector. Entonces, es muy amplia. Se necesitan, yo creo que más de 7,000 millones de pesos para resolver, englobando las cifras de las áreas que han sido muy afectadas.
pues nada más la UABC son casi 2.000 millones de pesos. 1.600, o sea, y más lo que se va incrementando, porque... Pero así como los pronósticos, lo que se acomoda cada semana, ¿no? Sí, vamos proyectando de aquí al cierre de año, porque la realidad es que el gobierno del Estado, el gobierno de Kiko Vega, que ya está por salir, pues realmente ya hace oídos sordos. Yo creo que ellos lo que ya están contando son los días y horas para ya irse y evadir ya esta responsabilidad, ya ni siquiera la están afrontando. Entonces, cada día se está acumulando más el rezago económico y financiero que se tiene en estos entes de gobierno. Entonces, no es una situación sencilla, son los aspectos por los que estamos pugnando los legisladores de Baja California. En el caso de tu servidor, yo estuve en una conferencia de prensa el día jueves pugnando por mayor presupuesto. ¿Por qué? Porque me hablaron los maestros. Estamos en una situación ya crítica. No, ahí están manifestándose todos los días casi. Mira, hay algo que aquí es un término que no me gusta utilizar, pero es algún término que me compartieron los maestros. Ahora hay una llamada, la nueva esclavitud en la educación, que son los maestros interinos, que han sido los más afectados en esta problemática. ¿Y por qué le llaman la nueva esclavitud? Porque son maestros que llegan por momentos a trabajar hasta un año, periodos de un año sin recibir un solo pago. Y cuando de repente les emiten un pago, pues les emiten cheques con ridículos de 5, 30, 50 pesos, que sale más caro el papel con el que se imprimen, ¿no? Que quizá la autoridad puede decir son casos aislados, pero eso no debe de pasar, no debe de emitirse un solo cheque. No, es casi una burla, una ofensa más bien. Es una ofensa. Así sea un solo cheque el que se emita, no debe de pasar. Y pasa con los maestros. Entonces, por eso es que pues ha sido muy recurrente que utilicen ese término, que no me gusta utilizarlo, pero esa es la realidad, esa es la realidad, y hay que hablar por los maestros. Sí, hemos estado dándole seguimiento a este movimiento y sí hay casos que dices, o sea, ofensivo este tipo de emisión de cheques que he visto y dices... A mí me gustaría saber quién de nosotros trabajaría 8 meses, 10 meses, un año sin recibir un solo peso de sueldo. No, Nadie. Entonces, yo entiendo a los maestros cuando salen a las calles a exigir su derecho, ¿no? Es un derecho fundamental de todo trabajador en este país recibir su salario por el trabajo realizado. Héctor, pues nos está ganando el tiempo. Te agradezco la participación aquí en nuestro noticiero. Esperemos que tengamos noticias tuyas pronto. Vienen temas muy importantes ahorita, fin de año, ¿no? En materia legislativa, intensa actividad. Definitivamente, sobre todo el presupuesto de egresos. Ahí, como nosotros estamos pugnando por mayor presupuesto para Baja California, pues obviamente hay áreas sensibles en el país, el campo mexicano, ¿no? Que seguramente estarán presionando por ser escuchados y por ser atendidos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decirles a los bajacalifornianos es que estaremos buscando mayores beneficios para la entidad, ¿no? Entonces, y pues obviamente esperemos tener buenos resultados y poderlos comunicar. Gracias, Héctor. Acompáñame aquí a despedir el programa, claro, brevemente, sí. Hablando de recursos y de que nadie trabaja sin que le paguen. Bueno, en el ambiente deportivo, pues, todo el mundo supo la situación que prevaleció en la Liga Mexicana de Fútbol con los Tiburones Rojos. Finalmente sí se presentaron este viernes ahí en el Estadio Luis de la Fuente. Jugó 5 minutos sin tocar el balón en señal de protesta porque nada más le deben 5 meses de salarios. Y bueno, la protesta muy simbólica. Sin embargo, pues ahí se dio un tema ahí que lamentablemente y se presenta en todos los niveles de la sociedad, la falta de compromiso y de apoyo del mismo gremio, en el caso de los Tigres, que era el equipo que le valió y sin meter las manos en señal de protesta se aprovecharon y les metieron 2 goles suficientes para que finalmente ganaran 3-1, una situación sumamente reprobable de los Tigres, pero lamentablemente esa no fue la situación más grave que ocurrió en nuestro balompié este fin de semana. Ayer en el estadio del San Luis Potosí se dio una gresca, una pelea campal ahí entre las 2 porras del equipo del San Luis, el Atlético Potosino, y el equipo, la porra de los Gallos Blancos de Querétaro. El partido se suspendió al minuto 82 porque la gresca era monumental. Hay escenas y videos que muestran el grado de violencia desatada ahí. El partido se suspendió, la gente tuvo que bajarse al campo para resguardarse de esa gresca. Y bueno, esperemos que haya una sanción, pero lamentablemente la violencia también ya llegó a las redes del fútbol mexicano.
Por lo que toca a nuestros cholos, malas noticias, perdieron 4-1 en su visita al Santos. Se les complica su pase a la liguilla. Estamos hablando que ahora necesitan 7 puntos, pero no más de 9 que van a estar en disputa. 3 partidos tienen por delante, pero de esos 2 serán de visitante, donde lamentablemente la pólvora se les moja a nuestros cholos de Tijuana. Y ya para finalizar, mañana comienza la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas. Astros de Houston van contra los Nacionales de Washington. Astros superó este fin de semana a los Yankees. La serie quedó 4-2 a favor de Houston. Y mañana comienza la Serie Mundial en estos 2 equipos, sin duda alguna, los más firmes candidatos que se tenían para llegar a esta justa. Y también déjeme comentarle, ya para finalizar, ahora sí, esta semana, para los amantes del deporte, pues habrá fútbol americano, habrá la Serie Mundial, y es la única semana donde se complementan los 3 grandes deportes. Bueno, falta el hockey, pero el básquetbol profesional en Estados Unidos comienza mañana también, la nueva temporada 2019-2020. De mi parte, amigos de Hiptex, agradecemos aquí al diputado Héctor Cruz que nos haya acompañado, y agradecemos a todos ustedes que nos hayan seguido, que nos escuchen en nuestros podcasts, en nuestras plataformas de Spreaker y Spotify. Y nos vemos aquí mañana 8:30. Que tengan todos ustedes un buen inicio de semana.